Primera carta de Juan 1, perdón. Primera carta de Juan 1, versículo 3. Leámoslo desde el versículo 1 para entenderlo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Versículo 3, ¿qué dice? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros, diga conmigo, vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ahora, escuche lo que está diciendo el escritor Juan. Juan está hablando de que hay un propósito en el cual nosotros nos congregamos, ¿cierto? El propósito final de nuestra salvación es darle la gloria a Dios. Tú y yo fuimos salvos para darle la gloria ¿a quién? A Dios. Diga conmigo, yo fui salvo para darle la gloria a Dios. Amén. Entonces, esa es la razón. Cuando tú fuiste salvo solamente para que evitar el castigo eterno para el cual nosotros estamos destinados, sino que fuimos salvos para darle la gloria al Señor. Entonces, eso solamente se va a lograr, mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos una comunión íntima con Dios. Se va a lograr, o sea, ya tú recibiste a Cristo en el corazón, ya hiciste tu oración de fe, entregaste tu vida al Señor, pero ahora la pregunta que muchas personas hacen, ¿y ahora qué sigue después de recibir a Cristo en el corazón? La respuesta es sencillamente, tu vida tiene que darle gloria a Dios. Cuando las personas te vean a ti, la gente tendrá que saber inmediatamente por lo que ve en ti, que tú eres una persona cristiana, no por lo que tú vienes acá solamente a la iglesia, sino porque tu modo de vivir cambió. Entonces la manera de vivir cambia, y esa manera de vivir cambiada se llama darle la gloria a Dios. Pero ¿cómo es eso, pastor? Bueno, es que es simple, es una comunión íntima que Dios quiere establecer con sus hijos. Él no quiere establecer solamente salvación, sino quiere establecer una comunión íntima que te enriquezca a ti, que te enriquezca a ti en todas las áreas de tu vida. Entonces, cuando tú te rehusas y yo me rehuso a buscar a Dios en oración, entonces de alguna manera estamos negando ese propósito en nuestra vida. No va a ser posible ese propósito. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas en nosotros, pero somos nosotros los que estamos impidiendo que eso sea una realidad. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, solamente Dios va a derramar sobre ti bendiciones hasta que sobreabunden en la medida en que tú tengas vida de oración. ¿Cuántos dicen amén? Exacto. Entonces, entre más tengas vida de oración, entonces más vas a estar en el propósito de Dios. Alguien bien decía, pastor, la verdad es que la oración debería ser el mayor deseo de todo cristiano. Debería ser lo que caracteriza a un cristiano. Es la oración, es una persona que ora, es la persona que lo llaman en su familia y le dicen, ven Yamile, o venga Ilma, venga usted que es cristiana, venga ahora por nosotros. Eso es lo que tiene que suceder actualmente, porque la gente va a reconocer en usted una persona de oración. Y puesto que el propósito final de nuestra salvación es glorificar a Dios, mi amado hermano, el no buscarlo en oración es negar ese propósito. ¿Se lo repito? ¿Qué es? ¿Por qué no quieren orar los cristianos? Pues cuando no quieren orar, están negando el propósito final de nuestra salvación, que es glorificar a Dios. Y la única manera de poder encontrar al Señor en todo su propósito es en buscarlo en oración. Por eso, amados hermanos, nuestra comunión con Dios no fue diseñada para esperar, escuche esto, hasta que estuviéramos en el cielo. Muchas personas dicen, bueno, ya soy salvo, hice la oración de fe, de tal manera de no necesario ir a la iglesia, porque dice la Biblia o dicen los pastores que la salvación no se pierde. Entonces muchas personas consideran que la comunión con Dios solamente se va a establecer en el cielo. Permítame decirte que esto es una verdad a medias.
Dios quiere establecer ya una comunión contigo ahora mismo. Es hoy que Dios quiere establecer comunión contigo y conmigo. No, Él no quiere esperar hasta el día de tu muerte. Él no quiere esperar hasta la venida de Cristo. Él quiere establecer una comunión contigo hoy mismo. Como decía el comercial, ¿cierto? Hoy mismo. Amén. Es la verdad, mi amado hermano. El mayor deseo de Dios es que tú establezcas una comunión hoy mismo con Él. Pero no solamente es el mayor deseo de Dios, sino que es la mayor necesidad para nosotros. Porque cuando yo no oro, no ocurren cosas sobrenaturales en mi vida. Porque cuando yo no oro, mi amado hermano, soy presa fácil del diablo. Porque cuando yo no oro, soy presa fácil de mi propio orgullo, de mi propia altivez, de mi propia soberbia, mis amados hermanos. Por eso, mi amado hermano, tenemos que estar en una constante, en oración, en comunión con Él ahora mismo. Ahora mismo. Es exactamente eso. Entonces, imagínese, mi amado hermano, que usted tiene un amigo de toda la vida y ese amigo de toda la vida es su compañero de trabajo. Pero imagínese solo por un instante que usted va con su amigo y usted necesariamente tendrá que hablar con él. Se comparten en el bus, comparten el taxi, comparten el área de trabajo. Usted tendrá que cruzar una palabra con él. Amén. Pero ¿cuántos saben que nuestro amigo de esta vida y de la otra es Jesucristo? Lo cruel que sucedería, y yo creo que para ustedes será algo ilógico, es que esa persona que comparte con la otra no hable con él todo el día. No hable con él todo el día. ¿Usted creería que una relación se podría sostener sobre esa base? No, esa persona está conmigo pero nunca me saluda. Esa persona está conmigo pero nunca habla nada. Entonces ninguna relación se puede establecer en la ausencia de comunicación. Si eso es así tan real con nosotros que nos vemos, ¿cierto? ¿Cuán real es con el Señor Todopoderoso? Es así, aunque no lo creamos, mi amado hermano, muchas veces nosotros dejamos a un lado a nuestro Rey de Gloria, ¿cierto? Y nos metemos en nuestros propios quehaceres, nos metemos en nuestro propio mundo y creemos que somos capaces de solventar todos los problemas que se nos vienen con nuestra propia sabiduría. Bien decía el proverbista en el capítulo 3, versículo 5, no te fíate de Jehová y no en tu propia prudencia. Porque él está diciendo, cuando tú te fías de Jehová, entonces tú pasas a ser una persona que reconoce que eres débil, que reconoce que no puedes vivir independiente de Dios y que necesitas, por lo tanto, de una ayuda, de un auxilio sobrenatural, y ese auxilio sobrenatural se llama Dios. ¿Aló? Por eso el Señor nos está indicando que tenemos que aprender a ser personas de oración. Entonces, todos nosotros tenemos que comunicarnos, no solamente para pedirle a Él, sino establecer comunión con Él. Nuestra comunión con Dios, por eso le digo, no fue diseñada hasta que usted estuviera en el cielo, sino que el mayor deseo y nuestra mayor necesidad es estar en constante comunión con Él ahora mismo. Amén. En una de las obras clásicas de un escritor llamado, se me olvidó, M. Bounds, decía un hombre que es un pastor, fue un pastor del siglo XIX. Él decía en uno de sus escritos, él decía el propósito de la oración. Él escribió ese libro y decía en su libro, decía que la oración no es una función que carece de significado o un deber que hay que cumplirlo al final del día, ocupado o agotador. Para muchas personas la oración es simplemente como llegar rápido, llegar cansado en la noche y te llevas, te bañas la cara, te pones tu pijama y vas a tu cama, y esa es la clásica imagen de una persona orando, ¿cierto? Y de pronto se sienta allá y oracita y se duerme orando. Pues lo que imaginaba el pastor Bounds era eso. Pues que cuando una persona hace eso, en realidad no está obedeciendo el mandamiento de nuestro Señor cuando nos contentamos con unos cuantos minutos de rodillas después de un día ajetreado, después de un día complicado, o en la mañana cuando levantamos temprano, de pronto decir, bueno, Señor, bendice este día, Padre, en el nombre de Cristo, amén, 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 chao, chao, mi amor, chao, preciosa, chao, chao, hijitos, ¿cierto? Y llegamos cansados en la tarde a orar. O sea, él está diciendo, cuando tú estás dejando la oración como algo para lo último del día, con los poquitos restos de fuerza que te queda,
pues en realidad no estás orando como debiera ser. Y eso en algunos casos particulares, porque yo sé que en la mayoría de casos no se da esto. Entonces, tanto el cansancio que llegamos del ajetreo que queremos es llegar a dormir, ¿sí o no? Es tanto el ajetreo, pero fíjense que tenemos que empezar a hacer cambios en nuestra manera de vivir para que la oración se convierta en un hábito. Y es un hábito saludable, mis amados hermanos. Por eso, siempre la oración está al alcance, ¿cierto? Dios está al alcance de un amén. Dios está al alcance de un Padre, ¿cierto? Padre mío. Su oído, mi amado hermano, siempre está atento al grito de un hijo o de una hija. Usted puede estar llamando, yo no sé, yo cuando mi hija estaba pequeñita y ella tenía su cohabitación, pero escuchaba que llamaba papá, mamá, no sé cuánto les ha pasado eso, mamá. Usted deja de hacer lo que está haciendo y se levanta rápido, corre hacia el cuarto de él o de ella y le dice, ¿qué pasó, amor? ¿Qué pasó? Inmediatamente sucede. Y dice la Biblia que si nosotros siendo malos acudimos rápidamente al llamado de nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo acudirá al llamado de uno de sus hijos? La oración tiene que ser algo natural en nosotros, mi amado hermano. Usted no necesita de pasar una carta para solicitar una audiencia con Dios. Usted simplemente abre la boca y ya está en audiencia con el Señor. Mientras si usted quiere una audiencia con alguna personalidad de nuestro mundo, pues sí tiene que pedir carta, tiene que pedir no sé qué. Así le pasó a una persona que tenía audiencia con la reina Isabel. Y eso fue como un año antes. Un año antes le dijeron, usted tiene audiencia con la reina Isabel, pero un año antes, y tenía que prepararse todo ese año, tenía que pasar la visa, tenía que pasar los papeles, el motivo de su visita, qué es lo que iba a hablar, cuánto tiempo le iban a dar, solamente le iban a dar 3 minutos para estar con la reina, y tenía que estar en la plaza allá de Buckingham antes, con cierta pinta, si no iba con los requerimientos que le pedían, pues hermano, la cita no iba a ser posible. Imagínese usted. ¿Se imagina usted eso? Mire usted cómo le cuesta trabajo ir a una personalidad, pero la personalidad de personalidades, el Rey de Reyes y de Señores, está al alcance de abrir su boca. Por eso Romanos 10, capítulo 10, versículo 8 al 10 dice, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra, que si con tu boca confesares que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, Dios desea que tú y yo anhelemos con todo nuestro corazón tener intimidad con Él. Y la intimidad se requiere tiempo. Se requiere desarrollo. Tú no puedes decir, sí, yo oré esta mañana, ¿cuánto oraste? 2 minutos. Señor, gracias por este alimento, Señor, lo bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. No. Hemos puesto nuestras oraciones demasiado ligeras. Nuestras oraciones son demasiado enquencles, y por eso vamos a encontrar que no hay casi milagros en las vidas de la gente. No vemos milagros, y los milagros que ocurren es por gente que sí ora, porque tiene tiempo de oración. Pero fíjese usted que si usted coteja los milagros que Cristo realizó en los evangelios, usted va a encontrar un común denominador. El común denominador es que en la mayoría de los milagros que hizo Cristo, todos, dijo Jesús, no mi poder te sanó, sino tu fe te ha salvado. Mire usted, lo invito a que mire y revise los evangelios. Jesús nunca dijo mi poder te sanó, no, dijo tu fe te ha salvado. O sea, lo que implica esto es que hay un poder natural en Dios, ¿cierto? Hay un poder natural de pronto en los pastores que quieren orar por usted, pero se necesita que usted tenga la misma unción que tiene el Dios o que tiene la persona que va a ministrar por usted para que el milagro sea concretado. Yo una vez leyendo un libro del pastor Kenneth Hagin decía que en una ocasión una mujer se acercó a él para orar por una enfermedad que tenía. Y entonces
el pastor oró y le dijo, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Dijo, sí, yo creo que Dios me puede sanar. Si Dios quiere me sana, Dios mío, ojalá que me sane. Y entonces dijo, entonces no, tú no estás creyendo, porque tú estás creyendo a futuro. Dios ya te sanó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Lo que tú necesitas es abrir tu entendimiento para recibir lo que Dios ya hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces esta mujer tenía un problema, que cada domingo cuando asistía un evangelista a la iglesia, ella siempre estaba haciendo fila para que oraran por la misma razón. Y ahí sí hay muchas personas, mi amado hermano. Entonces la oración, mi amado hermano, la intimidad requiere desarrollo, ¿cierto? Tú nunca vas a poder conocer a Cristo. Se necesita que tengas la misma unción que tiene la persona por la cual ministra por ti. Se necesita que tú tengas fe. Realmente los milagros se reciben así. Dios puede hacer un milagro, claro, por misericordia, por acción, pero un hijo de Dios tiene que caminar en sanidad divina. ¿Cuántos saben que los milagros regularmente no son para los creyentes? Los milagros no son para los creyentes. Yo aprendí eso, porque los que no son creyentes necesitan ver cosas para creer. Entonces cuando usted escucha, lo invitamos a nuestro culto de sanidad y milagro, la gente va a mirar, ¿cierto? Va a mirar, a ver, ¿a qué hora va a pasar esto? ¿Cierto? Entonces cuando ven el milagro, ay sí, Padre bendito, yo también lo creo. La fe de Tomás. Esa es la fe de Tomás, que es ver para creer, ¿cierto? Pero eso lo pasa en los inconversos. Entonces, para que los inconversos crean se necesitan milagros, porque ellos no creen, porque ellos tienen la mentalidad científica, ¿cierto? Pero una persona que ya ha entregado su corazón a Cristo ya no tiene la fe de Tomás, tiene la fe de Abraham. La fe de Abraham no es para ver para creer, sino creer para ver. ¿Sí o no? Creer para ver. Entonces ya el cristiano ya no ora por un milagro, ya no ora por sanidad, sino que esa persona ora ya creyendo que ya es una persona sana en el nombre de Cristo. Uy, dale bendito, así sí sigo predicando. Bueno, hermanos, con esta agüita aromática vamos a predicar hasta las 3 de la tarde. Gloria a Dios. Gracias. Entonces, hermanos queridos, entonces quiere decir que nuestra oración va a hacer que hayan milagros, que sucedan milagros. Yo creo que usted va a pasar un milagro en sus vidas, pero yo creo algo especial, depende de usted. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Entonces, creo que Dios va a hacer algo extraordinario en su vida. Primeramente, Dios va a trabajar en nuestro corazón, en el corazón del que ora, ¿cierto? Dios quiere que te comuniques con Él todo el tiempo. La meta de la oración es que la oración es el oído de Dios, ¿sí? Y una meta que solo puede lograrse buscándolo de manera paciente. O sea, para orar se necesita tener paciencia, ¿ok? Cosa que muchos de nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque estamos afanados. Entonces tú tienes que decirle, Señor, quizás yo quiero tener una paciencia tremenda, quiero aprender a orar pacientemente. La otra cosa que tiene que contener la oración es que es una oración continua, no es ser una oración de solo los domingos en la mañana o de los martes en la noche para aquellos que se conecten. Yo quiero invitar a los demás que se conecten a la oración. Hermanos, yo no sé, tenemos todos los vehículos para que usted ore, para que se conecte con la iglesia, pero muchos de ustedes yo los veo que no se conectan. ¿Cuántos saben que hay oración los martes? Yo veo que casi siempre son los mismos. ¿Y los demás qué pasa? ¿Sí quieren que ocurra el milagro en sus vidas, mis amados hermanos? Pero yo muchas veces no los veo conectados a todos. Todos me dicen amén, gloria a Dios. Y algunos me dicen, pastor, sería bueno que usted hiciera un culto los miércoles acá en la noche presencial. Y muchos de los que veo que proponen, no se disponen. ¿Sí o no? Entonces vea, aprovechemos que tenemos una oración virtual los martes, conéctese, yo le estoy mandando el link. Si a alguien no le está llegando el link, levante la mano y yo con mucho gusto lo reviso a ver qué está pasando. De pronto es un problema de internet o de que no está, o que su número cambió y de pronto no le está llegando el link, ¿cierto? Pero a los que sí le llegan el link, comparta el link, porque yo creo que Dios va a hacer una revolución este año en su vida. Dios va a hacer algo extraordinario, pero compartamos el link de la oración. Ahora, muchas personas no vienen los domingos, en el domingo en la mañana.
Y yo me pongo a mirar el domingo en la tarde a ver si se conectan al virtual y muchas veces tampoco se conectan al virtual. Pero a pesar de eso, estamos convencidos de que Dios va a hacer un milagro en nuestra vida. Y yo quiero decirte, no va a suceder así. Como decía por ahí un pastor amigo mío, bájate de la nube. Porque si tú eres una persona que no tiene tiene la disposición de buscar a Dios, no tiene la disposición de buscarlo en oración, entonces Dios no va a poder hacer nada, porque la llave que abrir la ventana de los cielos es la oración. Amén. Entonces, fíjense que alguien preguntaba, bueno, pastor, en una ocasión yo estaba enseñando y me preguntaban, pastor, entonces, ¿cuál es el método de oración? ¿Cuál es el método de oración? Y yo creería que Pablo, por ejemplo, lo ilustra de una manera magistral en Efesios 6:18, que fue el texto que leímos hace 8 días. Si usted lee ya Efesios 6:18, mire cómo dice Pablo. Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces yo me daba cuenta algo, entendamos algo. Pablo está diciendo que tenemos que orar 2 tipos de oración. Con toda oración es uno, y súplica es otro. Con toda oración y súplica, ¿cierto? Oración y ruego. Y resulta que la palabra griega, que se tradujo como en esta palabra oración, es la misma palabra que aparece en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, ¿cierto? Y es una palabra muy común en el Nuevo Testamento. La palabra oración es una palabra muy común y se refiere, Pablo, a oraciones de petición general. Por ejemplo, muchos de nosotros oramos generalmente, ¿cierto? Entonces decimos, Señor, te pido perdón por cualquier pecado que haya cometido. Señor, perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Señor, esas son peticiones generales, ¿me entiende? Y regularmente las peticiones generales las hacemos más en público, y comunitariamente hablando, ¿cierto? Y es el tipo de oración que más enclichado tenemos en la mente. Pero Pablo no solamente menciona todo tipo de oración, o sea, oración general, sino que menciona otro tipo de oración, es la palabra ruego. La palabra ruego, mis amados hermanos, es otro tipo de oración y hace referencia a oraciones específicas. Entonces, cuando Pablo dice con toda oración, está diciendo oraciones generales. Pero cuando dice con ruego, está diciendo oraciones específicas. ¿Aló? ¿Sí entiende? Entonces, el uso que Pablo que está haciendo de ambas palabras sugiere que nosotros como cristianos tenemos que hacer nuestra participación en oración, en todo tipo de oración. O sea, yo no voy a orar solamente oraciones generales, Señor, sí, bendícelo, sino que cuando ya empezamos a meter la palabra ruego, significa que ya son oraciones más concisas. ¿Aló? Por eso es que hay un grupo en la iglesia que se llama peticiones de oración. Por eso usted puede escribirme a mi WhatsApp o al WhatsApp de la pastora, decir, pastora, mire, le pido por esta puntual oración por fulanito de tal. Son oraciones específicas. Entonces, por ejemplo, esta vez estamos orando por Claudia Caipa, la hermana de la hermana Flor, que todos ustedes saben que está desahuciada. A ella le dieron días de vida, porque se le descubrió un cáncer debajo del estómago, y en muchas ocasiones ella había ido al médico y el médico le dijo, no, esos son como cólicos, eso es como que le cayó mal la leche, la lactosa, y resulta que hasta que se le regó esa cosa. Y dice que ya se le cogió no sé cuántos órganos y ya el médico dijo, no, ya toca tratarlas con morfina, ya no hay nada que hacer porque la trajeron muy tarde, y realmente no la trajeron tarde, fue mal diagnosticada. Entonces ella estuvo hospitalizada, esta semana estuvo hospitalizada en el hospital militar, y pues ya los doctores dijeron, no, pues le vamos a salir allá, pero para que sea a la casa y ya esperen, en cualquier momento el desenlace fatal. Pero ¿sabe una cosa? Yo como pastor digo, Señor, yo sé que para ti la muerte es algo natural, debe ser natural para todos nosotros. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Pero algo que yo siempre le he dicho, Señor, mientras estemos con vida, vamos a orar porque esa persona viva. Y es que esta mujer tiene 58 años todavía. Yo todavía considero que una persona que pasa de los 80, de los 90 años, pues sí, ya creo, como decía antes Goebbels, ya tiene
tiene, ¿cómo se llama? A orden de captura de 7 cementerios, ¿cierto? Pero una persona que es asada no puede ser que nosotros aceptemos que el diablo venga y se salga con la olla. Ahora, Dios puede decir, no, yo quiero que venga a mi presencia, pero mientras esté con vida, nuestro deber es orar por esa persona que sea sana. ¿Aló? Ahora, no dependemos de circunstancias, sí. Yo quiero decirle a usted que si por alguna circunstancia la persona murió, no quiere decir que Dios no le escuchó su oración. Quiere decir que se la escuchó. Porque dice Isaías 55 que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y usted puede pedir por vida mientras esa persona esté aquí en la tierra, pero Dios tiene la vida eterna para ella. Pero mientras esté aquí, dice, Señor, esa persona tiene 58 años, yo creo que todavía tiene oportunidad de vivir otros 40 años acá, ¿o no? Entonces, uno de los deberes, no podemos desanimarnos por los casos que vemos de personas que fallecen o por las personas que mueren. No, nuestro deber siempre sea orar. Nuestro deber siempre será oración. Por eso es importante aprender acerca de los tipos de oración. Ahora, alguien me decía, pastor, entonces, ¿cuál es la mejor postura, la mejor forma de orar? ¿De rodillas? Si quieres orar de rodillas, hazlo. Si eso te hace sentir a ti que de verdad te conectas con el Señor con todo tu corazón, hazlo de rodillas o tirado en el piso, o si quieres sentado también. La Biblia no dice específicamente que alguien tiene que orar de rodillas, no. Por ejemplo, yo leo en la Biblia que la gente oraba de pie. El primer libro de Reyes 8:22 dice que la gente se puso de pie para orar, levantando las manos, como dice 1 Timoteo 2:8, o sentados, como dice el segundo libro de Samuel 7:18, o de rodillas, como dice Marcos 1:40, o mirando al cielo, ¿cierto? Como dice Juan 17:1, o podemos orar inclinados, como dice Éxodo 34:8, poniendo la cabeza entre las rodillas, golpeándonos el pecho en dirección a Jerusalén, como quiera. Señor no dice cómo debemos orar. Puedes orar, lo importante es tu sinceridad. Ahora, las circunstancias, pastor, entonces, ¿en qué momento debemos orar? No, todas las circunstancias son oportunas para orar. Cuando estés en las malas, pero también cuando estés en las buenas, mi amado hermano. A veces enfatizamos la oración muy formal. ¿Sabe una cosa? A veces cuando hacemos eso, pues nos volvemos religiosos. Entonces creemos, mi amado hermano, que tenemos que hacer unas posturas específicas para orar y hacer unos gestos específicos para orar y hacer ciertos... No, porque vemos que en la Biblia la gente oraba de maneras diferentes. Por ejemplo, oraban con ropa de aflicción, sentados en cenizas, unos se golpeaban el pecho, ¿cierto? Otros estaban llorando, otros estaban echados en polvo sobre sus cabezas, otros estaban rasgando sus vestiduras, otros estaban ayunando, otros estaban gimiendo, otros estaban con fuerte clamor y lágrimas, ¿cierto? Otros estaban sudando sangre como Cristo, otros estaban quebrantados de corazón, otros estaban haciendo sacrificio y otros en oración estaban cantando himnos, como Hechos 16:25, cuando dice Pablo que Pablo y Silas estaban cantando himnos. O sea, vean la forma en que uno puede orar, diferentes formas. Dios no te está metiendo en un cajoncito. El lugar, ¿dónde podemos orar, mi amado hermano? ¿Dónde podemos orar? ¿Cierto? La Biblia menciona diferentes lugares, por ejemplo, en el lugar de batalla. Por ejemplo, el segundo libro de Crónicas 13:14 menciona que el rey y el ejército estaban en el campo de batalla cuando no dijeron, no, vámonos a la iglesia a orar. No, ellos estaban en el campo de batalla, vamos a orar acá. Campo de batalla. Oren en el campo de batalla donde Dios lo puso a usted. En una cueva, ¿cierto? David está orando en una cueva, en una habitación. Mateo 6:6 dice que Jesús dijo, enciérrate en tu cuarto y cierra la puerta. En un huerto también puedes orar. Jesús oró en un huerto. ¿O no? En una montaña, junto a un río, como esta mujer vendedora de púrpura, ¿cómo se llamaba? Lidia. Lidia oraba al lado del río. Entonces Pablo fue allá. Vemos que también puede orar en la playa. ¿Cuánto no les gustaría orar en la playa? ¡Wow, Señor! Dice ya Hechos 21, que 21, 5 y 6, que la gente estaba en la playa cuando estaban orando. Podemos orar en la calle, podemos orar en el templo, podemos orar en la cama, podemos orar en la casa, podemos orar, incluso la Biblia menciona un lugar que tal vez ustedes no han probado para orar: el vientre de un pez.
Creo que las condiciones no son las tan mejores, pero sirvió para orar. En la cruz, muy bien, en una azotea. Usted tiene una buena azotea, hermano, ¿cierto? En una cárcel, en un desierto, amén. En un cepo, sí, ahí estaban cantando himnos. Exactamente. Ahora, ¿en qué momento podemos orar? Tiempo. ¿En qué tiempo? Un pastor dijo, la Biblia enseña que tenemos que orar de madrugada. Y cuando uno mira la Biblia, no solamente la gente oraba en la madrugada, también oraba en la noche. Marcos 1:35, Jesús iba por la noche a orar. A la hora novena, o sea, a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, a la hora de dormir, como dice el Salmo 4:4, a la medianoche, como dice Hechos 16:25, de día y de noche, a menudo, cuando se es joven. Hay que orar cuando se es joven. Aló, porque la gente cree que eso es para viejitos. Y entonces le dice a la abuelita, abuelita, ore que usted tiene vara con Dios, mientras yo me voy al rumbeadero. No. En la vejez, cuando tú estás en problemas, mis amados hermanos, todos los días y siempre, Dios quiere que ores en todo momento. O sea, ¿cuándo es una oración apropiada, mi amado hermano? En todo momento. En todo momento, en cualquier postura, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, con cualquier atuendo. Debe ser de una manera sincera, debe ser de una manera abierta, debe ser de una manera continua con Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas sincero con Él. Realmente Dios no va a mirar lo demás, Él va a mirar es tu condición de corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe qué es lo que hay en tu corazón y en tu mente. Él sabe qué es lo que estás pensando en este momento. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué espera Dios de ti? Espera que lo que tú tienes en tu mente se lo digas a Él. Y eso es sinceridad. ¿Qué actitudes debemos tener, mi amado hermano? Todo debe ser coincidente. Porque a través de toda la vida el creyente debe demostrar con la oración que él no es suficiente, que él necesita de Dios. Cuando una persona no ora, está diciendo, Señor, yo me las sé todas. Yo aquí soy el chacho, yo soy aquí el patrón, ¿cierto? Entonces, quiere decir que cuando tú no muestras una actitud de oración, tú estás diciendo, yo creo que no necesito depender de Dios para esto. Yo creo que no necesito depender de Dios para este emprendimiento, para esta meta que voy a trazar, ¿cierto? Pero mientras el creyente sienta insuficiencia y al contrario sienta dependencia de Dios, va a ser una persona que va a orar sin cesar. ¿Aló? ¿Entendió conmigo? ¿Usted ora? Si usted no ora, quiere decir que usted es autosuficiente. Si usted ora, significa que usted está diciendo, Señor, dependo solamente de ti. Por eso, mi amado hermano, usted al mismo tiempo sabrá que usted es beneficiario de las tremendas bendiciones de parte de Dios. Dios quiere derramar sus bendiciones sobre usted y por eso Pablo le ordena, le sugiere, le dice a los tesalonicenses que deben estar siempre gozosos y dar gracias en todo, en sus oraciones, como dice primera a los tesalonicenses 5:16-18. Y esto refleja un balance hermoso en nuestra comunión con Dios. Usted y yo tenemos que ser personas de oración. Mientras ofrecemos peticiones específicas por nuestras necesidades y las de otros, al mismo tiempo podemos regocijarnos y dar gracias. O sea, ¿cuál debe ser el resultado después de una oración? No es seguir triste, usted tiene que salir gozoso. ¿Recuerda usted a Ana? En primer libro de Samuel, cuando esta mujer era importunada por Penina, ¿cierto? La mujer de Elcaná. Y Penina sí podía tener hijos, mas Ana no podía tener hijos. Y entonces cada vez que iban al templo, esta mujer la importunaba. Y llegó un día donde Ana fue al templo a orar. Y dice que oraba, no se le escuchaba lo que oraba porque solo movían los labios. Y el sacerdote Elí la vio, se quedó mirándola con detalle y está, ¿qué le pasa? Se le ve que está moviendo los labios, pero no se le escucha nada. Y entonces se fue allá y le dijo, oye, ¿estás borracha? ¿Por qué no pasas tu borrachera al otro lado?
Y entonces la mujer con lágrimas en los ojos le dijo, no, mi señor, no estoy borracha, Dios sabe que no estoy borracha, sino que tengo una gran congoja y estoy pidiéndole algo al Señor. Y el hombre se sintió contrario, dijo, y qué pena, disculpe por lo que le dije, la juzgué sin conocimiento. Y entonces la mujer se fue feliz. Dice que llegó con congoja, pero después de la oración salió gozosa. Ahora, permítame decir que cuando usted, después de que ha puesto una petición delante de Dios, sale gozoso, quiere decir que usted creyó, que le entregó esa carga al Señor, por tanto Dios responderá. ¿Aló? Amén. Por eso usted tiene que aprender a orar, a tener dependencia de Dios. Pero asimismo, la Biblia nos menciona en varios aspectos que la oración debe contener algo que llama fervor. Diga conmigo, fervor. La comunicación con Dios es algo que tenemos que tener continuamente con Dios. O sea, el canal con el Señor debe estar conectado todo el día. Ahora, no se imagine que eso excluya la necesidad de tener fervor en ciertos tiempos. Por ejemplo, si usted malinterpreta esto, puede decir, bueno, el pastor dijo que uno puede orar en camino al Transmilenio, que uno puede orar camino al trabajo. Sí, esa es una... Hace 8 días hablamos de que estar en oración continua es que estar como en posición de oración, ¿cierto? No que todo momento está orando, sino que todo momento usted está consciente de Dios. Pero hay un problema con esto. Cuando las personas no entienden esto, pues la gente va a volverse religiosa. Pablo, por ejemplo, mandó a los colosenses a perseverar siempre en oración. Es algo que Pablo siempre en sus cartas es algo que se demuestra, siempre le dice perseveren en oración, y una de las maneras en que Pablo le está diciendo a los receptores de sus cartas era vigilen, estén velando en oración. Colosenses 4 dice estén velando en oración, estén vigilantes, ¿cierto? Con toda perseverancia, con ruego por los santos, mientras ustedes están orando. ¿Por qué razón Pablo dijo esto? Bueno, la respuesta es que la oración, para que se logre, ¿cierto? En nuestras vidas debe ser una práctica consumidora que convierte a la vigilancia y la perseverancia en sus mercancías más valiosas. O sea, usted tiene que estar pendiente de orar. A mí me cuesta trabajo pensar algo cuando a veces yo le digo, yo visito a esas personas y le digo a las personas, ¿usted tiene alguna petición? Y entonces yo les doy la oportunidad, o mi esposa le da la oportunidad a las personas de expresarse. Bueno, algunos dicen, sí, Señor, yo quiero orar por tal cosa, pero hay gente que yo he notado que dice, no, yo no tengo nada que pedir. Ojo, esa persona es autosuficiente, porque está pensando ¿cómo? Esa persona está pensando solamente en sus propias necesidades, quiere decir que es una persona que está pidiendo solo por sus necesidades. Ahora, si esa persona piensa que ya no tiene ninguna necesidad, pues seguimos orando, pero ahora por la necesidad de ¿quién? De otros. O sea, dicho de otra forma, nunca podrás decir nunca hay un motivo de oración, siempre habrá un motivo de oración, porque Dios no te puso para orar por tus propias necesidades primeramente, sino por las necesidades de otros. Los colosenses, usted ve, eran gente que estaba bien. Sin embargo, Pablo, a pesar de que él sabe que están bien, él les dice, estén perseverando en oración, vigilantes en oración, y quiere decir, mi amado hermano, que una persona vigilante en oración siempre está diciendo, hay siempre motivos para orar. Por ejemplo, yo puedo que yo esté bien, pero por ejemplo, yo puedo decir, Señor, ya, estoy bien económicamente, digámoslo, un ejemplo, estoy bien de salud, no me duele ni el dedo gordo del pie, estoy bien, mi hija está bien, mi hijo, todo eso. ¿Será que no hay necesidad de orar más? No, inmediatamente me llega la noticia, Juanito está enfermo, me llega la noticia, Luz Marina está enfermita, Alery está enferma, Fabercito está enfermo, yo tengo ahí mucha lista de orar. O sea, siempre a ver, Marquito está orando, que está enfermito, y ya, hermano, cada vez que nos enteramos hay un motivo de orar. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Perseverar, vigilantes en oración, significa estar despierto. En ese sentido, despierto en el tiempo de orar, de no dormirse en cuanto a las peticiones. O sea, por ejemplo, en Getsemaní, uno ve el ejemplo de que Cristo mandó a Pedro, a Juan y a Jacobo que lo acompañaran en oración.
Yo me imagino que las oraciones de Jesús eran toda la noche, ¿cierto? Era toda la noche, ¿cierto? Y entonces Él les dijo, estén vigilantes mientras yo voy a orar. Mateo 26, 38 dice. Pero cuando Él regresó, ¿qué ocurrió? ¿Cómo los halló? Dice que los halló durmiendo, así que le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar ni una sola hora conmigo. El Señor le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y no significa que no se vean dormidos, sino que ellos tenían que estar vigilantes todo momento. O sea, ¿por qué le digo esto? El mismo Señor dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil, ¿cierto? Y es imposible orar mientras uno duerme. O sea, uno dice, no, yo me acuesto y duermo, duermo y oro desde dormido. No, usted no va a orar desde dormido. Eso es muy complicado, no es posible, mi amado hermano. Tiene que estar despierto y tiene que estar alerta para hablar con Dios. ¿Te acuerda usted de un niño al cual el Señor lo llamó 3 ocasiones? Un niño lo llamó, tenía, no sé cuántos años tenía, dice alguien que tenía como cerca de 8 o 10 años, y entonces el caratico lo llamaba, Samuel, Samuel, y ¿qué estaba haciendo Samuel? Estaba dormido y lo despertó, entonces se fue a donde el sacerdote, ¿me llama, Señor? No, yo no lo he llamado, vaya, acuéstese. Y otra vez se acostó, se arrunchó, y cuando ya le estaba cogiendo sueño, Samuel, Samuel, y otra vez se volvió a mirar, Señor, no, yo no estoy llamando. ¿Por qué dice que lo llamo? No, porque usted me ha dicho no, y usted escuchó su nombre, sí. Entonces él entendió, el sacerdote entendió que era Dios que estaba llamando a Samuel. Entonces digo, cuando te llamen otra vez por tu nombre, diga, Señor, aquí estoy. Entonces volvió a pasar, Samuel dijo, Señor, aquí estoy, y el Señor se le manifestó y le habló acerca de lo que iba a pasar en Israel. Muchas veces Dios nos llama en la medianoche, cuando estamos en lo mejor del sueño, cuando está haciendo frío afuera, y cuando estamos bien arrunchaditos bajo esa tremenda colcha de pura oveja, lana ovejera, y uno no quiere levantarse, ¿cierto? El diablo viene y le susurra, uy, pero es que estás calientito, mira, no te levantes, mira, no te desacomodes, mira, el sacudito, ¿cierto? No, pero ¿cómo te quiero decir algo? Es ahí donde Dios te está llamando. Fíjense que, no obstante, las órdenes de Pablo, tanto en Colosenses 4 como en Efesios 6, abarcan más de estar alta físicamente. Lo que Pablo está queriendo decir con esto es que todos los creyentes también deberían buscar cosas por las cuales deberían estar orando. O sea, estar alerta es, por ejemplo, hermanos, ¿hay alguna petición por la cual quiere que oremos? Y anotarla. Eso es estar vigilante. Entonces Pedro aprendió la lección. ¿Recuerdan ustedes que Pedro fue el que se durmió? Y Pedro luego en una de sus cartas le escribe a los lectores de su carta, le escribe en 1 Pedro 4:7, sean pues prudentes y sobrios en la oración, porque a mí ya me pasó. A mí ya me pasó. Los cristianos a veces dicen oraciones vagas y generales que son difíciles que Dios conteste, porque realmente no piden nada específico. Entonces, cuando nosotros queremos orar en ruego, queremos que decirle, Señor, queremos orar específicamente. Por ejemplo, oramos específicamente, perdone que ponga este ejemplo, oramos específicamente por la sanidad de la herida, en el nombre de Cristo. Oramos específicamente porque todo cáncer se seque, en el nombre de Jesús. Oramos específicamente porque Luz Marina se detenga esa artrosis. Oramos específicamente porque, ¿sí me entiende? Eso es orar específicamente, Señor, te lo pedimos, Señor, mira, nosotros queremos que esa persona sea sana, Señor. No queremos vulnerar tu voluntad, pero queremos que sea sana, Señor. Eso es estar alerta en oración. Eso es estar alerta en oración. Entonces, no podemos llegar con oraciones vagas y generales y decir, Señor, si quieres sanarlo, en el nombre de Cristo, amén. Ya, hermano, ya oré. ¿Cuánto me demoré? Ni 5 segundos. Sino que tiene que ser persistente la oración, mi amado hermano. Entonces, por eso, mi amado hermano, las oraciones siempre son apropiadas en todo momento. ¿Aló? ¿Cierto? Porque el mismo Señor lo dijo. Una vez dijo el Señor, todo lo que pidan en mi nombre, ¿qué dijo? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si ustedes me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Eso lo dice Juan 14, 13 al 14. Entonces, por eso, mi amado hermano, solamente yo he visto milagros en aquella gente que ora.
En gente que no ora yo no he visto milagros. Quiero decirle, usted y yo tenemos que orar. A pesar de que tengamos un ministerio que llaman grupo de intercesión, eso no nos exime a nosotros de orar. Cuando usted le pide una oración o lo publica en grupo de petición de oración, no significa que otros estén orando por usted y usted no hace nada. Porque Dios no, sí va a escuchar algo de los otros, pero va a escuchar primero al peticionario. Mírenlo en términos jurídicos. Por ejemplo, usted hace una vuelta. Nomás a mí me ha pasado, por ejemplo, a Pablito le ha pasado cuando le reclaman medicina a su esposa, ¿cierto? Nos pasó una vez que fuimos a esa vaina verde. No, esa verde, ¿cómo se llama? Cruz Verde. Y fuimos allá a reclamar una morfina. Es una medicina que no valen todas las EPS. Y lo que decían ellos era o que viene la persona a reclamar o da un poder. ¿Sí ve? Y el poder venía que tenía acompañado con una fotocopia de la cédula. Y yo me ponía a pensar, muchas veces la oración es así. No va a haber nada a menos que el peticionario muestre la cara. ¿Sí entiende? O mande la cédula, o mande el poder. Porque a veces nosotros decimos, no, Pablito, vaya, reclámeme usted. No, ¿y cómo demuestro que usted viene? Yo voy en su nombre. No, usted es el que tiene que dar la cara. Entonces, a veces somos tan facilistas y dejamos que otros oren por nosotros cuando somos nosotros los que estamos perdiendo la oportunidad de que haya un milagro en nuestras vidas. Y claro, hay milagros. Yo he visto gente que le dice, hermano, están orando en el grupo de oración, sí. Y Dios respondió, pero por pura misericordia. Pero esa oración debió haber sido respondida mucho tiempo antes si usted hubiera orado. Si usted hubiera orado. Entonces, por eso se necesita de que usted mismo se empodere. Ahora, tiene que haber perseverancia. La mayoría de nosotros los creyentes nunca tomamos en serio la oración hasta que nos pasa algún problema en nuestra vida o pasa un problema en un ser querido, ¿cierto? Solamente ahí es cuando nos pellizcamos para orar. Ahí sí venimos a la iglesia, ahí sí asistimos a las oraciones virtuales, pero mientras estemos bien no buscamos de Dios. Entonces, ¿qué significa? Perseverancia. Y solamente, mi amado hermano, solamente esas personas están atentas a la oración o a vigilar específicamente y persistentemente, pero cuando están en problemas. Y cuando salen del problema ya, dice, no, ya no necesito orar porque ya salí del problema. Entonces, ¿a qué tomamos a Dios? ¿Lo tomamos como un bombero o tomamos a Dios como un paramédico? De hecho, cuando usted lee los textos que hemos leído de perseverancia, perseverar siempre, esa palabra perseverar siempre viene de un término griego que significa, es una palabra compuesta que significa estar firme o resistir. Es una preposición que intensifica con el significado y dice que es aquel que valientemente persiste en la oración, que se aferra a la oración, que no desmaya, ¿cierto? Por ejemplo, como Moisés cada vez oraba por esos 2 millones y tantos de personas que salieron de Egipto a pesar de que cada día lo traicionaban. Él oraba por ellos, ¿cierto? Entonces, perseverar en oración, mis amados hermanos, significa que todo lo pongo delante de Dios con todo el corazón, con valentía, con constancia, especialmente las necesidades de los demás. Amén. Hay un ejemplo de nuestro Señor. Usted va a encontrar que Jesús dice en Hebreos 5:7 que en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Está hablando de Cristo. Jesús oró por nosotros y Él está intercediendo por nosotros. Pero la única manera de activar el poder real es cuando usted lo pide. Amén. Eso es algo que no podemos soslayar, no podemos dejar de lado. Entonces, oración y ruego. ¿A qué hemos aprendido hoy? A rogar. Aprenda a rogar. Aprenda a saber que usted lo que debe caracterizarlo es oración, vida de oración. Amén. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos? Cierre sus ojos ahí donde está y dígale al Señor que usted quiere ser una persona de oración.